Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de su canal Conversaciones que tejen historias. El día de hoy abordaremos esta parte que tiene que ver con la importancia de este diálogo, de estos acercamientos que deben de existir entre madre, padre, cuidadores y los y las docentes. En la parte importante que tiene que ver con la comprensión para abordar las conductas impulsivas que de pronto se presentan o se pueden presentar en la escuela. Esta invitación es para reflexionar sobre este tema que seguramente en algún momento todos hemos enfrentado, las conductas impulsivas de nuestras hijas e hijos. Y cómo es que a través de un diálogo abierto con las y los educadores podemos no solo llegar a una mejor comprensión, sino también encontrar la manera para intervenir de una forma más pertinente. Hay que recordar algo y lo quisiera recordar, enfatizar en esta parte que es muy importante, que cuando sus hijos, sus hijas lleguen a actuar de manera impulsiva, lo que se ve es solo, imaginemos, solo la punta del iceberg, ¿no? Detrás de cada conducta, detrás de cada reacción, de cada grito o de cada acción considerada como impulsiva, hay todo un mundo interno de emociones, necesidades y pensamientos que no son expresados de manera asertiva. No solo se trata de si se porta bien o si se porta mal. Hay una serie de habilidades que aún están desarrollándose en sus hijas, en sus hijos. Y que justo en este proceso, tanto como los padres, las madres, las y los docentes, juegan un papel importante eh, en esta consolidación de habilidades en el comportamiento. Pasemos entonces a preguntarnos, ¿por qué es tan importante el diálogo con los padres, las madres, las y los especialistas también, hablando del área de psicología, y las y los docentes? ¿Por qué será importante? Pues bien, hay que pensar, o les invito a pensar en esto. Ustedes ven a sus hijas, a sus hijos en casa, en un ambiente familiar, en ese ambiente tal vez relajado, con rutinas cotidianas. Mientras tanto, en el espacio educativo, las y los docentes observan pues un entorno diferente, el escolar, el académico. En este espacio, pues los niños como tal enfrentan desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos o cuáles pueden ser? Porque no son los únicos, ¿no? Normas de convivencia, reglas grupales, demandas académicas, escolares, la convivencia con pares, la convivencia con docentes, o pueden ser distintos docentes dependiendo el tipo de escuela en el que se encuentren. Entonces, estos dos contextos, el familiar, el del hogar, el de la escuela, nos brindan un panorama completo y pues necesitamos de alguna forma tener información, unir esas piezas para tener una visión integral de lo que pueda estar ocurriendo con sus hijas e hijos. Por ejemplo, si un niño interrumpe de manera constante en clase, tal vez el docente podrá interpretarlo como una falta de respeto o de autocontrol. Y si esta misma conducta ocurre en casa, esta misma situación, tal vez se podría mostrar como una dificultad para esperar turno en una conversación. Al dialogar, se pueden identificar estos patrones, pero también lo más importante es comprender la raíz de estas conductas. Una siguiente pregunta que nos podemos plantear entonces es, ¿qué podemos hacer como madre, padre, cuidador? Para empezar,
es importante tener un acercamiento con los docentes desde un lugar, desde un punto de curiosidad. No olvidemos el juicio, no hay que dejar el juicio, más bien hay que dejar el juicio de lado. ¿Cómo es esto? En lugar de preguntar qué hizo mal mi hijo, intentemos preguntar algo como, ¿cómo podemos ayudar a mi hijo a manejar esta situación de una mejor forma? Esta pregunta de alguna manera abre la puerta, abre la posibilidad de generar una alianza. Ya no estamos juzgando, sino simplemente nos estamos interesando y abriendo la posibilidad a generar estrategias, ¿no? Desde esta colaboración. Es esencial trabajar en conjunto para abordar las necesidades emocionales detrás siempre de la impulsividad. Como les mencionaba hace un rato, recuerden que es la punta del iceberg. La impulsividad es un síntoma, es una respuesta de que algo más grande está sucediendo. Por ejemplo, puede ser cierta ansiedad, cierta frustración, problemas sensoriales, problemas de autorregulación, ¿no? Entonces, como tal, las y los docentes tal vez pueden ofrecer estrategias prácticas que estén funcionando en el aula y como padres, madres, cuidadores podemos reforzar esas mismas estrategias en casa para lograr esa consistencia. Por eso es muy importante este vínculo entre la escuela y la familia. Quisiera continuar con una reflexión en cuanto a la conducta impulsiva y quisiera mencionar que estas conductas no se trata de arreglar a las y los niños, no es que estén descompuestos y entonces los vamos a reparar, los vamos a arreglar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de acompañarlos, acompañarles en su proceso de crecimiento. ¿Cómo? ¿O de qué manera? Con empatía y entendimiento. Cuando hay un diálogo, un acercamiento con los educadores, no solo estamos ayudando a los hijos, sino también se está modelando algo valioso. ¿Pero qué es eso valioso? La importancia de la colaboración, el respeto mutuo y el aprendizaje compartido, ¿no? Es este acercamiento que podemos tener nosotros como adultos, ustedes como adultos con sus docentes, pues sus hijos lo van a interpretar como esta parte donde pues hay un trabajo conjunto. Las conductas impulsivas también pueden ser una oportunidad de enseñanza, siempre y cuando pues exista esta apertura, esta disposición a escuchar, a dialogar y sobre todo a mirar más allá de las acciones, es decir, a mirar más allá de que si gritó, empujó a alguien en el salón. Es mirar más allá para comprender lo que sus hijos e hijas necesitan realmente. Quiero plantear una idea en el sentido de que miremos o miren la conducta impulsiva como una señal de advertencia, que no lo miren como un problema en sí mismo. Desde la psicoterapia, por ejemplo, una de las primeras preguntas, tal vez, o en las primeras sesiones que exploramos ante este tipo de comportamientos, es ¿qué necesitará el niño en este momento? ¿Qué es lo que estará desestabilizando el comportamiento? Es decir, detrás de la impulsividad suele haber una falta de regulación emocional o habilidades que están justamente en desarrollo para que expresen lo que sienten y necesitan. Ya decíamos, puede ser ansiedad, estrés, frustración, cansancio, perdón, incluso, ¿no?, una búsqueda desesperada de atención, de pertenecer a un grupo. Y aquí es donde se muestra, pues, que es importante la tarea como madre, padre, de forma conjunta con las y los docentes. Voy a sugerir a continuación algunas
sugerencias prácticas, ¿no?, para abordar de alguna manera ciertos desafíos. Recuerden que es importante, si las situaciones les están rebasando, pues también acudir con las y los especialistas que pueden acompañar estos procesos eh, con ustedes y sus hijas e hijos. En un primer momento, quisiera mencionar que es importante mantener una perspectiva de curiosidad y no de juicio. Cuando perciban que hay una nota impulsiva en su hija o en su hijo, cambia la pregunta de ¿por qué hizo esto? A ¿qué lo llevó a actuar de esta manera? Cambiar este enfoque nos va a ayudar a comprender lo que está ocurriendo debajo de la superficie, debajo de lo que se está mirando nada más. Puede ser miedo, puede ser inseguridad. Este cambio de enfoque, de mentalidad, también es clave para hablar con las y los docentes. En lugar de acercarte con ellos y decir qué hizo mal mi hijo el día de hoy, podemos intentar cómo puedo apoyarlo de una mejor forma en casa, ¿no?, de acuerdo a lo que usted ha percibido en la escuela. Hay que comprender también los detonadores, es decir, toda conducta impulsiva tiene un detonante, que a su vez puede ser en ocasiones difícil de identificarlo, pero el diálogo con los educadores puede darnos luz sobre las situaciones en el entorno escolar que están activando estas respuestas. Por ejemplo, tal vez los ruidos en el salón, la convivencia con los compañeros, un tema académico que le genera ansiedad, es decir, mi hijo siempre se pone inquieto en el momento de las matemáticas o en el momento de lenguaje, ¿no?, dependiendo. Número 3, es importante normalizar las emociones, validar los sentimientos de los hijos sin dejar marcar o sin dejar de lado los límites en la conducta. Por ejemplo, entiendo que te sientes frustrado y está bien sentir eso, pero gritar no es la mejor forma de expresarlo. ¿Cuál crees que sea la mejor forma para hacerlo, no? Entonces, hay opciones. Número 4, es importante colaborar, no competir con las y los docentes, ¿no? Muchas veces se cae en la trampa de pensar que se está en bandos opuestos, ¿no? Los educadores nos comparten algo que es difícil para nosotros asimilar sobre la conducta de nuestros hijos e hijas, pues nos puede doler o hacer que nos sintamos a la defensiva, ¿no? Entonces, pero hay que recordar esto. Tanto ustedes como los maestros tienen el mismo objetivo, que es ayudar en el desarrollo académico, educativo, formativo de las y los hijos. Dialogar es un punto de apertura y empatía que va a fortalecer la relación. Por ejemplo, maestro, ¿qué estrategias le han funcionado en clase? ¿Qué estrategias no? ¿Cómo podemos trabajar juntos en esto que me está diciendo, ¿no? Esto abre las puertas a la colaboración. Y bueno, también es importante, como número 5, fomentar estrategias de autorregulación en casa. Para esto, pues es importante siempre el acompañamiento de las y los especialistas. Número 6, es importante como padre y madre aceptar que el cambio toma tiempo. No es de la noche a la mañana, no es lineal y no es siempre hacia adelante, ¿no? Habrá días en que todo parezca que está mejorando y habrá otros en donde pareciera que incluso las cosas se empeoran, ¿no? Pero es importante mantener esta consistencia como equipo, entre padres, educadores, y eso hará mucho la diferencia. Para cerrar, quisiera decir que las conductas impulsivas sí pueden ser agotadoras, pero también son oportunidades de aprendizaje para los docentes, para ustedes como madre y padre, para sus hijos, y necesitan este acompañamiento para reconocer y manejar de mejor forma sus emociones. Como padre se tiene la oportunidad de modelar la paciencia, la comprensión y la resiliencia. Sin duda que cada momento de desafío puede ser también un momento de conexión. Aprovéchenlo. Un momento para demostrar que no están sus hijos solas y solos en el proceso. Hay que trabajar juntos. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Conversaciones que tejen historias. Mi nombre es José Luis Mendoza Alba. Un gusto poder acompañarles. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.